Bien, vamos entonces hoy con el episodio número 2 de Transformaciones 2050, este conversatorio online que empezamos en enero con el primer episodio. Ya los que nos habrán seguido y que está disponible obviamente en YouTube, está en Canalí, está en chilecontodo.cl. En el primer episodio conversamos sobre, en términos generales, una introducción, lo que es el proyecto País 2050, en qué consiste esta fundación y este proyecto Chile con Todo, que mira al desarrollo de un Chile descentralizado. Y también esto está presentado con el patrocinio de GL Strategic Engineering and Management. Y bueno, la idea era dar los titulares y a partir de este segundo episodio vamos a ir entrando un poquito más en detalle en los distintos temas. Tenemos para muchos episodios, porque recuerden que hablamos en el episodio 1 de que el proyecto País empezó hace más de 2 décadas y, se han ido sumando expertos, comisiones, sigue creciendo y la idea ahora es ir desmenuzando los temas que son trascendentales para pensar en un Chile desarrollado. En el episodio de hoy, bueno, está como siempre Gastón Lulier. ¿Cómo estás, Gastón? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Nuestra invitada de hoy es Paula Jade. Ya vamos a hablar un poquito más de la especialidad de cada uno. ¿Cómo estás, Paula? Hola, Mario. Hola, Gastón. Hola, Pablo. ¿Todo bien? Gracias por la invitación. Y feliz de tenerte y como nos comprometimos y vamos a ver si somos capaces de cumplir en cada episodio de este conversatorio, queremos tener un invitado regional para que nos den desde primera fuente, primera fila, cuál es la mirada de una estrategia de desarrollo. Y hoy el invitado es Pablo Canobra desde la región de los lagos, ¿no, Pablo? Sí, correcto, Mario, desde los lagos. Para envidia nuestra, que seguramente detrás de la ventana no se alcanza a ver, pero están los volcanes y nosotros nos contentamos con los edificios aquí en la región metropolitana. Bien, a ver, para dar un poquito, vamos a sacar la lámina y poder contarles un poquito más. Bueno, Gastón, ya ustedes saben, Gastón Lulier tiene una trayectoria larguísima, es el director ejecutivo del proyecto País 2050 del Colegio de Ingenieros, presidente de la Fundación Chile con Todo, ha estado aportando una visión estratégica para el desarrollo sostenible y descentralizado de Chile en numerosas actividades y proyectos. Paula es ingeniera civil química con más de 25 años de experiencia liderando procesos de transformación organizacional en el sector público y privado, experta en planificación estratégica, en excelencia operacional, en modelos de gobernanza y gestión del cambio. Y Pablo es consultor con más de 2 décadas de experiencia en proyectos de estrategia e innovación empresarial en Estados Unidos, Perú, Argentina y ahora en Chile. Es socio de GL Strategic Engineering and Management y es el director de esta consultora en la región de los lagos. No sé si faltó algo, yo sé que los currículums son mucho más largos, obviamente, pero nos hemos comprometido a que estos episodios van a ser lo más sinópticos posible para que podamos cubrir los temas que nos interesan y por eso me gustaría partir de Gastón con uno de los sellos de lo que se ha estado planteando la ingeniería de anticipación. Si partamos lo más brevemente posible de qué estamos hablando con esta ingeniería de anticipación. Bueno, eso viene originalmente de uno de los consejeros de la Fundación Chile con Todo, que es Francisco Chaguán, que escribió un libro de gobernanza anticipativa, que es detectar señales, ¿cierto? Tener capacidad organizacional para detectarla y tomar escenarios prospectivos que te permiten anticiparte a lo que viene. Y con esa mirada, ¿cierto?
lo que se nos dio en el proyecto País fue bastante increíble, porque la cantidad de comisiones que nos permiten conocer 115 rubros o temas con expertos en cada materia, nos da una sensibilidad para detectar estas señales de cambio y cambio de tendencia antes que ocurran. Entonces, desde los últimos 25 años, el proyecto País se ha anticipado como 10 años, primero al crecimiento de la década del 2010, después al freno en el 2014, el estallido social del 2019, y todo esto gracias a la estructura de comisiones. O sea, un trabajo más micro que macro. Y junto con esto de la ingeniería de anticipación, también hay una especie de derivada de los temas pendientes de innovación institucional. ¿Cómo haces el enganche? Bueno, todo lo que hemos hecho, digamos, pro país, por así decirlo, tiene que ver con resolver falencias en la división y coordinación de tareas. Cuando hablamos del tema organizacional, estamos hablando de división y coordinación de tareas. El primer innovación fue el proyecto País, porque Chile hasta el día de hoy no tiene una institucionalidad a largo plazo. Entonces llenamos un espacio que estaba vacío. Después nos dimos cuenta de que por el tema regional era necesaria otra innovación, que fue la fundación, que nos permitió cambiar a los intendentes por gobernadores. Después hicimos otra innovación de un proyecto piloto de desarrollo descentralizado en Arica, ¿no? Después creamos otra innovación, ¿cierto?, que es una interfase entre los GORE y los actores que desarrollan las inversiones y proyectos de desarrollo territoriales, que se llama Centro de Anticipación y Creación de Futuro. Como que lo que hemos hecho en los últimos 25 años es tratar de resolver déficit que tiene nuestra institucionalidad para que a este país le vaya bien. En eso hemos estado, y bueno, ahí algunas de estas cosas han sido increíbles, como el proyecto País con esto de la ingeniería de anticipación, porque básicamente son muchas áreas de ingeniería que te permiten anticiparte a cosas que ninguna otra fuente detectó con 10 años de anticipación. ¿Mm? Ahora, este análisis de lo que resume Gastón, Pablo, uno lee de proyectos similares en otros países y, y da la sensación de que en Chile nos cuesta más pasar de los diagnósticos, muy buenos a veces, a concretar en la realidad. De tu experiencia internacional, ¿qué nos puedes plantear de por qué nos cuesta tanto los impactos, los logros? ¿Qué nos puedes decir sobre eso? Es verdad, Mario, muchas veces uno es bueno para los análisis, ¿ah? Pero en la ejecución es donde nos caemos. Y yo creo que eso pasa por una falta de ver la productividad como un sistema, no como un KPI aislado, en el fondo. Yo creo que la baja productividad en Chile no es un problema de personas, sino que es un problema más de diseño institucional. En tema de incentivos, de poca coordinación entre el Estado, la empresa, los territorios. Y esto se ve directamente en la descentralización, o lo que se trata de hacer en descentralización, y no es una descentralización real, es solamente administrativa. No hay una diferencia efectiva en capacidades de decisiones, en presupuesto, en responsabilidades, en accountability, en el fondo, que limitan las regiones para habilitar estas estrategias productivas locales para que estén alineadas con sus ventajas comparativas. Para que al final del día yo creo que el foco principal tiene que estar en la creación de valor, no solo en el cumplimiento. Y eso yo creo que es donde muchas empresas y organizaciones, en el fondo tanto públicas como privadas, fallan, que muchas operan para no fallar, pero no para crear un valor económico real, social, ambiental y coordinado entre todos. Y ahí, Paula, tú has tenido experiencia en proyectos en los dos lados, público y privado.
Eh, ¿El principio vale tanto en los dos ámbitos? ¿Hay algo de ventaja en los proyectos privados o es una cuestión más bien nuestra, cultural, nacional? Mira, yo creo que son organizaciones muy distintas. El objetivo y la creación de valor en el Estado tiene que ver con temas de la ciudadanía, temas de equidad. Y cuando pensamos en la empresa privada es crear valor para los dueños, para los accionistas, para personas en específico. Entonces la mirada es muy distinta. El resultado final es tremendamente distinto. Y creo que esa es como la clave. Ahora, ¿cómo uno aborda eso? Si estamos de acuerdo en que los resultados esperados son muy distintos, que estas creaciones de valor son completamente distintas, y uno, por ejemplo, habla de que en ambos mundos uno quisiera eficiencia, pero cuando uno se va al sector privado uno habla de eficiencia, habla de costo, habla de productividad, como decía Pablo, pero cuando voy al Estado, ¿de qué hablo cuando hablo de eficiencia? ¿De qué hablo cuando hablo de eficiencia? ¿Eficiencia en el gasto del presupuesto? ¿Eficiencia en la implementación de las políticas públicas? ¿Qué es? ¿Cuál es la eficiencia ahí? Entonces, ahí es cuando uno dice que finalmente lo que le pasa al Estado es que uno no debería buscar un momento único, sino que debería hacer esto como un proceso continuo. Y al final, como las deudas de eficiencia no están tan asociadas a la ejecución, sino al diseño. Y ahí es donde la mayor deuda está, en mi opinión, que es que diseñamos en el Estado reformas, leyes, sin revisar estructuras, sin revisar gobernanza. Hablamos de transformación digital del Estado y no miramos los procesos. Ya, que ahí, Entonces, en vez de ir, y eso, ese segundo ejemplo, es decir, los dos en realidad, funcionan también en las organizaciones. Hoy día cualquiera quiere hablar de transformación digital, todo el mundo porque está de boga, ¿cierto? Entonces tenemos que hacer algo para hacer transformación digital. sí, ¿Y pero ahí, por qué? ¿Cuál es el proceso? ¿Cuál es la estructura que necesito? ¿Cuáles son las personas que necesito? pero fíjate que Entonces, escuchándote, esto de transformación digital, y Gastón nos podrá contar más, porque publicó, es coautor de un libro. Yo, en lo que he visto desde mi trabajo en las últimas 2 o 3 décadas, recuerdo cuando en los 90 el boom era la alfabetización digital, porque aparecían los computadores personales que solo estaban en las universidades y en Codelco, y tuvimos que empezar en todo Chile a enseñar a usar primero el mouse y el Excel y después el Word, etc. Bueno, han pasado 3 décadas y cuando hablamos de transformación digital, uno sigue pensando en esa transformación básica todavía, de aprender a usar, y compartir información en la nube, etcétera. Pero resulta que nos llega un tsunami ahora, que ya no es aprender a usar los computadores, ¿ya? Es lo que decía Gastón, que lo ha planteado. Hablar de estrategia hoy día, sin considerar esta nueva visión de transformación digital, que en realidad es guión cultural. ¿Sí? Entonces, de nuevo, Pablo, ahí lo que tú has visto en experiencia en otros países, eh, estamos todos culturalmente metidos en este desafío de esta nueva transformación, donde ya no es solo la computación, es de usar las nuevas, ni hablar de todo esto que está de moda y que va a seguir siendo un tsunami creciente, que es la inteligencia artificial. Entonces, en el fondo la pregunta es, ustedes han trabajado como consultores en innumerables proyectos y de repente uno tiene la sensación de que en 3 décadas no sé cuánto hemos aprendido para pasar del diseño a la ejecución, considerando el foco, los objetivos, los indicadores de éxito, etc.
¿Es distinto en tu experiencia en otros países, Pablo? A ver, en muchos aspectos es diferente, pero también hay que reconocer que tanto afuera como en Chile las reglas han cambiado para todos. ¿Ya? Entonces, eso es algo que, claro, uno puede decir, no, afuera son más ordenados, se trabaja mucho desde la estrategia, la transformación viene de la estrategia. Ok, bien, y yo creo que eso era válido hasta hace 3 años atrás. ¿Ya? Pero hoy día los procesos han sido más rápidos. Aquí lo único constante es el cambio. Entonces, aquí tiene que volverse un poquito atrás y esto desde dónde viene, desde dónde nace. Y aquí yo creo que, y cómo han reaccionado las diferentes empresas afuera y todo, y yo creo primero tener clara que una gobernanza clara del cambio. ¿Ya? Hoy día hay muchas empresas que tienen, hay ejecutivos que son los owners de los procesos de transformaciones, con mandato, con presupuesto, con respaldo del directorio, y entonces en el fondo que están todo el día pensando en cómo esto va a cambiar y cómo incorporarlo en la estrategia y actuar. Entonces, no son miradas de largo plazo. Hoy día la mirada a largo plazo con inteligencia artificial, ¿no? En las empresas grandes, eh, qué difícil es hacerlo. ¿Ah? Entonces, eh, yo creo que las reglas han cambiado para todos. Lo que sí, las empresas, por lo menos afuera, que se reconoce, yo creo que hay dos cambios. O sea, uno, que la gestión del cambio, yo creo, es una capacidad interna, tiene que estar internalizada y permanente. No es una consultoría, vamos a hacer este cambio, esto, sino que es un proceso constante. Y lo otro, yo creo que, y es un tema bien cultural comparado con Chile, que es la tolerancia al error. Ya ese error inteligente, a probar, a aprender, a probar, error rápido, aprender. Y en cultura, claro, más latina, se castiga mucho el error y eso limita un poquito el aprendizaje. Gastón, para ir a regiones, la mirada descentralizada, eh, mencionamos en el episodio anterior, el episodio 1, la experiencia piloto de Arica con Todo, dentro de lo que es la Fundación Chile con Todo, que pretende tener una acción en los territorios. Pablo hablaba de aprendizaje, errores y aprendizaje. De la intensa experiencia tuya durante al menos 5 años en el proyecto en Arica con Todo, tú puedes resumir, reconocer lo que te parece a ti fueron errores que se pueden transformar en aprendizaje, en términos, por ejemplo, de convocatoria ciudadana, que no quede todo en el mundo de los expertos, de los gerentes y de los gores, sino, te pregunto, por ejemplo, en el proyecto Arica con Todo, ¿estuvo el componente de participación ciudadana involucrada en las transformaciones que plantearon ustedes? Bueno, inicialmente, como era nuestra experiencia, y sabíamos que no iba a ir bien, creamos más bien 34 comisiones técnicas con 330 y tantas personas que representaban toda la conocimiento en la parte privada, pública y académica. Pero innovamos porque para nosotros era algo nuevo. Hicimos una convocatoria a los jóvenes líderes del futuro. Convocamos a 100, llegaron 200. Y después convocamos a los líderes pingüinos, o sea, jóvenes líderes del futuro de colegio. Después convocamos a adultos mayores, que habían como 15.000, digamos, con mucho tiempo disponible y muchas capacidades. Y la verdad es que finalmente lo que le dio toda la fuerza a esto, más que las comisiones técnicas, fueron las movilizaciones ciudadanas. Y ocurrieron cosas que yo diría que fueron notables. Por ejemplo, los jóvenes líderes del futuro estaban preocupados del estado de ánimo de la ciudad. Entonces hicieron como 20 proyectos para mejorar el estado de ánimo negativo, porque Arica era la ciudad de las banderas negras,
Y eso, efectivamente, el alcalde nos confirmó que fue tanto el impacto que cambió el estado de ánimo. Y muchos de esos emprendimientos siguieron operando como una década después. Nos dijo el que era el gobernador, pero el intendente en esa época, Emilio Rodríguez, que después nos contrató para seguir con una etapa 2, digamos, que a través de la Universidad de Tarapacá, cuando él era rector, precisamente nos contrató por el éxito que tuvimos en la movilización, y él quería transformar eso en lo que era la vinculación con el medio de la Universidad de Tarapacá hacia la comunidad. Entonces yo diría que finalmente, más que la parte técnica, el éxito estuvo en la movilización, que a la vez hizo que el intendente y los alcaldes se alinearan con nosotros. O sea, generamos un liderazgo bottom-up, digamos, en que a raíz de la movilización y de la buena onda, ¿cierto?, que se generó en los proyectos exitosos, el alcalde Salvador Urrutia y el gobernador, el intendente, que era Emilio Rodríguez, quisieron trabajar con nosotros y acogieron todas nuestras propuestas. Entonces, ahí nos dimos cuenta que no era tan importante la institucionalidad, si tú tienes capacidad de movilizar a la comunidad y con eso capturas a las autoridades, cualquiera sea la institucionalidad, logras un alineamiento. Entonces, ahí digamos, yendo de vuelta un poco al tema organizacional, no siempre es tan crítico el tema organizacional, o sea, depende de hacia dónde se alinea la gente. Incluso lo que nosotros somos expertos en saltarnos los temas institucionales. O sea, el proyecto país definitivamente nos tomamos el espacio que no ocupaba el Estado y terminamos representando al país en las Naciones Unidas, en el Fondo Monetario Internacional, porque no había otro proyecto a largo plazo en Chile. Entonces, nosotros, más que pedir permiso, pedimos perdón, ¿ya? Y generalmente no hemos tenido que pedir perdón, sino que más bien, como ha sido positivo, hemos logrado tener el apoyo. Entonces, yo diría que finalmente eso es una moraleja bien importante. Está bien la innovación institucional, mejores división y coordinación de tarea, pero finalmente lo que le da la fuerza es movilizar a las personas, desde Sin el duda. punto de Ahora, vista emocional. claro, hay un par de cambios bien interesantes, porque cuando uno, lo que tú relatas, ve el proyecto País en la primera década de este siglo, era lo único, no había nada más. Ya han aparecido, hay 2 o 3 proyectos vinculados a universidades, Proyecta Chile, está una mirada 2050 que hizo Clapes de la UC con participación de los expresidentes. Entiendo que hay un proyecto también de la Universidad de Chile. Ahora, hay distintos ámbitos, ahora mirando un poquito más, con más solidez, con más metodología, tal vez diría yo, lo que son las posibilidades de transformación en Chile, ¿ya? Y ahí, Paula, ¿cuánto se ha hablado de la modernización del Estado? Yo recuerdo la primera agenda digital que se lanzó en Chile por ahí por el 2003, ¿ya? 20 años atrás. Y se hablaba, sin duda que se ha avanzado, yo creo, para ser justo, en modernización digital, y hay ejemplos de aplicación de tecnología notable, pero tu experiencia trabajando en el ámbito público, uno tiene a raíz de lo que decía Gastón, no sé si está internalizado en el talento, en el servidor público, en los funcionarios, en quienes finalmente son responsables de bajar los proyectos y hacerlos carne. Entonces, la modernización del Estado, a mí me parece que tiene de distintos sabores, logros bien importantes, pero cuando uno ve el benchmark internacional en Estonia, dice, ¿cuánto nos falta, ¿ya?, para llegar a ser un Estado verdaderamente modernizado y donde es un Estado digital? O sea, y Estonia es reconocido como tal vez el ejemplo número 1 en el mundo. ¿Cuán lejos ves tú esta integración de solo lo tecnológico digital y potenciar el talento humano, finalmente, quienes hacen, la persona que atiende en la ventanilla, ¿ya?, cuánto está transformada, o el jefe de un departamento, ¿te fijas? Es bien crudo lo que uno puede decir de repente sobre esto, yo sé, pero para eso estamos en este conversatorio, ¿no? Para decir las cosas.
Sí. A ver, primero yo creo que la modernización del Estado es un proceso permanente, ¿ya? No es que vamos a llegar a un momento y vamos a decir, ahora es un Estado moderno, ¿ya? Yo creo que es un proceso permanente. Y cada proceso que ha existido no necesariamente ha sido un fracaso, ¿ya? Yo creo que, igual que tú, Mario, creo que en muchos aspectos han sucedido cosas importantes. Como cuando con Gastón nos conocimos y trabajábamos en el MOP, hicimos un cambio de paradigma gigantesco que tenía que ver con esto de mirar que las obras públicas eran en definitiva servicios, que era proveer servicios de infraestructura, no era solo construir obras de infraestructura. Entonces, hay ciertos cambios de paradigma que efectivamente tienen que ver con las personas, de cómo hago yo que estas personas tengan las herramientas para poder hacerse cargo. Entonces, muchas veces lo que sucede, y por eso que hablaba yo antes en esta deuda en el diseño, hay un diseño que no incorpora el alineamiento de los incentivos, que no incorpora el alineamiento de las capacidades, que no incorpora la revisión de la gobernanza. Voy a volver a repetirlo porque creo que es tremendamente importante. ¿Cómo es la estructura? Hoy día estamos hablando de unir ministerios o hacer que alguno desaparezca o que otro nuevo aparezca. No sé si es, no sé si es el camino. O sea, Gastón, querías decir Gastón, algo. Es que me parece muy bueno el ejemplo que tomó Paula, porque lo que dijo Pablo también. Efectivamente, el Harvard, el MIT, Arnoldo Hack, ¿cierto? Con su modelo Delta, plantea que esto tiene que partir con una mirada estratégica. Y esa mirada estratégica primero debe llegar al corazón de las personas, porque la gente tiene inercia al cambio. Entonces, si no está comprometida con el cambio, ese cambio va a fracasar. Entonces, desde ese punto de vista, por ejemplo, el Ministerio de Obras Públicas, nosotros dijimos, no, Chile en esta etapa necesita asegurar calidad de servicio e infraestructura, porque en turismo, ¿cierto? Chile compite no solo en lo privado, sino que también cómo te atienden en el aeropuerto, en el metro, etcétera. Entonces alineamos todo con una necesidad ahí, que la gente lo entendió tan bien que cuando llegaban ministros después, ¿te acuerdas? La jefa de planificación decía, me cambia la estrategia, yo renuncio. Participaron como 800 personas, ¿cierto? Todas las oficinas regionales y como 10 unidades acá a nivel central. Entonces logramos instalar la estrategia en las personas. Pasaron no sé cuántos ministros subsecretarios y nadie pudo cambiar la estrategia. Entonces, de alguna manera esa es la lógica correcta. Ahora, lo que ocurre nuevo ahora es que en esa estrategia no es un tema paralelo el tema digital, sino que el tema digital te cambia la propuesta de valor y el modelo de negocio. Entonces, cuando tú defines la estrategia, defines también qué propuesta de valor se genera gracias a las nuevas herramientas digitales. Entonces, no es como que lo ves después, o sea, la estrategia ya incluye la transformación digital y lo que viene después sí es el diseño organizacional, pero en la estrategia tú tienes que capturar el interés de las personas y después podrán venir cambios de proceso y de estructura organizacional. Esa lógica es la que hoy día se recomienda, pero ¿cuántas empresas hacen hoy día en Chile una estrategia considerando la transformación digital? O sea, eso es, de partida no hay expertos en eso, ¿sí? pero Paula. Paula, Sí, sí, dale. que yo creo que, sí, es que me gustaría, de esto que dice Gastón, creo que hay, mientras nosotros pensemos que la modernización, que la transformación digital o cualquiera de estos elementos son solo un proyecto, estamos perdidos. O sea, esto tiene que ser una capacidad instalada. Claro. Hay que instalar la capacidad y instalar la capacidad en el Estado es ver cómo se van a gobernar, cómo se van a financiar, cómo se van a evaluar las políticas. O sea, es debería ser mucho más integral que lo que hoy día se está viendo. No se ve desde los procesos, como decía antes, y tampoco se ve desde esta integración. Eso era Pero mi ahora, aporte. ok, y después te voy a preguntar, Paula, por la experiencia concreta de Aguas Pacífico, porque ahí me parece que también puede haber un par de señales como ejemplo para otros
proyectos de transformación. Pero, Pablo, ¿por qué es tan difícil esto entonces? Del diseño y Estamos hablando que los directivos, tanto en el mundo privado como público, es gente con buena formación, preparados, con posgrados, que han visto proyectos internacionales, recorren el mundo. Tu experiencia, Pablo, en consultoría, ¿dónde están las barreras? Porque uno tiende a pensar que está bien, si hubiese que explicar esto en general a la ciudadanía y se requieren campañas que toman tiempo, que existen, pero cuando la decisión se toma entre 5 personas en un directorio, ¿ya? Gente preparada, capacitada, que entiende esto, me cuesta entender por qué es tan difícil. Sí, la verdad que yo creo que hoy día bueno, históricamente en las empresas chilenas, los directorios han sido más formales que estratégicos. ¿Ya? Eso ha ido cambiando con el tiempo, especialmente con las nuevas responsabilidades que tienen los directores. Entonces, pero siempre ha habido mucho foco más como en control y poco en visión de largo plazo, en entender, analizar bien lo que es un riesgo estratégico o en innovación. O sea, ¿cuándo en un directorio se ha hablado de innovación real, de generación de valor, de realmente estrategia de alto nivel? Entonces, y eso sumado a una realidad chilena, y hay una confusión de roles, muchas veces entre los dueños, el directorio, eh, la gestión, empresas familiares. Entonces, y en ese proceso ha sido también muy difícil la profesionalización, tanto de los participantes del directorio como también de la toma de decisiones. Y Y eso, ahí, sí, claro, adelante. el fondo, y eso resulta en decisiones de corto plazo, son decisiones más vistas en los números, pero de poca visión de largo plazo. Antes de ir, Gastón, que te quería pedir que podamos hacer una síntesis de cuáles son las ofertas, cuáles son las propuestas, qué tiene de nuevo lo que en este sentido podría significar GL Strategic en términos de ir cambiando este tipo de visiones. Pero antes de que nos des esa mirada ya de lo que es esta consultora que tiene una mirada de soluciones estratégicas, de anticipación, etcétera. No quiero dejar pasar lo que te adelanté, Paula, de la experiencia que tú tuviste en Aguas Pacífico. Yo me pareció leerte algo de que había 3 pilares de estrategia, cultura y propósito, que, claro, suena coherente, pero ¿cuál es tu evaluación sinóptica de por qué esta experiencia de la planta desalinizadora puede servir como un referente para otros proyectos de gran alcance? A ver, el proyecto de Aguas Pacífico es un proyecto de infraestructura compleja, muy compleja, porque es la primera planta desalinizadora multipropósito y por ende tiene una altísima visibilidad pública. Entonces, el desempeño del proyecto depende de habilitadores, por decirlo de alguna forma. Y estos Perdón, ¿qué habilitadores significa tienen que ver, multipropósito? Es una planta multipropósito. ¿Qué significa? significa que no solo es agua para la minería, que en general creo que todas las desalinizadoras que hay en Chile, su foco es agua en la minería, esta planta además va a entregar agua para que sea para la agua potable rural, por ejemplo. Región de Entonces, Valparaíso. la región de Valparaíso. Entonces tiene más de un propósito, ¿ya? Entrega agua Esval. Entonces va a tener, no solo tiene un solo objetivo y un solo tipo de calidad de agua,
Entonces, hay varias cosas que tienen que ver con una complejidad técnica, evidentemente, pero hay todo un tema que tiene que ver con aspectos ambientales y sociales. Y un poco lo que decía Gastón antes, es decir, cómo yo hago un proyecto de esta envergadura en Chile, cómo hago que el entorno social se convenza de que es un buen proyecto. Entonces, hay una operación que tiene que resguardar estándares, sostenibilidad, aportar aprendizaje. O sea, hay toda una temática que va mucho más allá de la ingeniería. Entonces, la experiencia de estar trabajando con Aguas Pacíficos tiene que ver con eso. Es como yo tengo que integrar el todo. Tengo que traer a los actores desde el principio. Hace varios años también me tocó trabajar en la implementación de la agenda de energía. Y lo hemos hablado también con Gastón en algunas oportunidades. Es un ejemplo. ¿Por qué es un ejemplo? Porque convoca a todos los actores. Por lo tanto, se hace válida. Se hace válida y puede trascender. Y entonces, como las cosas trascienden, son ejemplos estratégicos. Ya, entonces ahí es donde te adelantaba Gastón que si se necesitan nuevas perspectivas, con nuevas miradas estratégicas, entre todo este mundo de las consultorías con distintos tipos de diagnóstico, ¿qué es lo nuevo, lo distintivo, lo que tú consideras puede ser una fortaleza? Hoy estamos empezando un nuevo año, viene un nuevo gobierno, generalmente hay un entorno, un ambiente, cuando hay momentos de cambio para hacer cosas. ¿Qué diferencia la propuesta de GL Strategic en todo esto que hemos conversado? Bueno, yo diría que primero se mantiene lo que hemos hecho en los últimos 25 años, tanto en el proyecto país como en la parte privada, digamos, de tener una mirada estratégica, con foco, ¿cierto? Entendiendo el contexto, con perspectiva. En realidad que es algo difícil de generar, porque esto viene muy apalancado con el proyecto país, que tiene 115 comisiones, que cubre prácticamente todas las especialidades de ingeniería, también de temas culturales, institucionales, normativos y buenas prácticas, ¿no? Entonces, nos dimos cuenta que había un background acumulado ahí de más de 20 años tan grande que era mejor ponerlo a disposición, ¿cierto?, de las necesidades nacionales. Y primero, digamos, se mantiene esta mirada estratégica en lo que podríamos llamar gestión estratégica con plan estratégico incluido en conjunto con transformación digital. A partir de eso, cierto diseño organizacional, sistema de control de gestión de brecha de calidad de servicio, costo, benchmarking, diseño de organizaciones modelo, que es lo que hemos hecho 500 proyectos en los últimos 20 y tantos años. Pero nos dimos cuenta que hoy día hay una necesidad más allá, que las empresas están agobiadas con la cantidad de normas y buenas prácticas. Generamos una capacidad que integra todo esto de gestión estratégica, que tiene varias herramientas, ¿cierto? Con todo lo que es la mirada técnica de ingeniería, con todas las disciplinas, junto con todo lo que son normativas y buenas prácticas, en que hay abogados, auditores, expertos contables. Entonces, generamos una capacidad de hacer un diagnóstico sistémico de dónde están las brechas que tiene una organización. ¿Por qué? Porque hoy día lo que visualizamos como país es que la inversión extranjera, como ocurre en la minería, va a ocurrir en el hidrógeno verde, en el litio, en distintos rubros, y eso va a permitir que Chile aumente varias veces las exportaciones. Entonces, las empresas chilenas, ¿cierto?, que van a ser las que van a dar servicio a esta inversión extranjera, tienen que cumplir con todas las normativas de buenas prácticas internacionales que se le exigen, por ejemplo, hoy día en la minería. Y creemos que estamos muy lejos de lograrlo. Entonces, con esta capacidad de diagnóstico y de detectar brechas y resolver las brechas, estamos contribuyendo a que nuestras empresas califiquen, ¿cierto?,
para ser al menos proveedoras de servicios y productos para estos rubros de exportación, que es lo que vamos a ver en Chile. O sea, lo que conocemos hoy día en Chile va a cambiar mucho. Esa es una necesidad que estamos incorporando, que yo creo que nadie más la puede dar, porque requiere un know-how en distintos rubros de ingeniería, en distintos rubros de management, en distintos rubros de normas y buenas prácticas. Eso es muy difícil de lograr. Nosotros tenemos un equipo que lo logra, pero detectamos además que queremos ser parte. O sea, no solamente queremos prepararnos para ser proveedores, sino que queremos ser gestores de estos cambios, ¿ya? Entonces, ahí generamos un tercer producto, que es inversión extranjera y con soluciones que están muy validadas a nivel mundial, digamos, que son los ecoparques industriales, que permiten un ordenamiento territorial, la localización de inversiones y con esta innovación, ¿cierto?, de articulación tanto de redes de expertos como de inversionistas, que se logra a través de lo que yo mencionaba antes, estos centros de anticipación y creación de futuro. Entonces, yo diría que la propuesta nuestra no tiene nada que ver con lo que ha existido antes, está totalmente asociada a lo que vemos como país, y estamos presentes tanto en traer inversionistas extranjeros y desarrollar grandes proyectos con todos los requerimientos de ingeniería y buenas prácticas, como también, ¿cierto?, en generar capacidad de atender estos proyectos con proveedores, digamos, de todo tipo, y seguimos manteniendo la capacidad de gestión estratégica. Entonces, si uno lo piensa desde el punto de vista de para dónde va el país, sin duda que son tres pilares fundamentales. En eso estamos. Muy bien. Ok, bueno, yo creo que estamos ya en el tiempo. Es importante decir que todo lo que estamos conversando se está publicando por distintos consultores, están todos en los perfiles de LinkedIn de cada uno. Semana a semana, la Fundación Chile con Todo, IGL Strategic, está publicando estas columnas para tratar más en detalle, con más profundidad cada uno de estos temas. Y en chilecontodo.cl también van a quedan las versiones audiovisuales, este conversatorio y otros videos que se han ido generando. Hay mucho tema para los próximos episodios. Y estaba pensando, Pablo, si no sería interesante una columna tuya para explorar y tal vez provocar en la región de los lagos, si tal vez ahí se puede replicar el segundo proyecto después de Arica con Todo. Yo creo, Gastón, que es una buena región para pensar, porque después de Arica con Todo, la verdad es que ya han pasado varios años y no ha habido otra región, ha habido intentos, siguen algunas iniciativas muy interesantes, pero un proyecto de ese calibre, como mencionaba Gastón, en una región con la cantidad de comisiones y de participantes en el mundo público, privado, etcétera, yo creo que no hemos vuelto a ver. Así es que queda la pelota, perdona Pablo por tirar tan directo, pero sería interesante. Directo al hueso. Directo al hueso, sería interesante ver si los lagos puede dar el salto, ¿no? Gastón, Sí. ¿qué piensas tú? No, yo feliz de ir a trabajar allá, tengo un departamento en Frutillar, Bueno, así que me voy de Santiago y me dedico a hacer, ¿cómo podríamos llamarlo? No es Arica con Todo, sería Puerto Montt con Todo, o algo así. los lagos con todo. Los lagos con Claro, todo. los Los lagos. lagos con Sí. todo, que tiene la gran ventaja del atractivo turístico. Mira, yo recuerdo hace muchos años que hubo un proyecto de instalar en Puerto Varas una ciudad, siguiendo otros ejemplos, Silicon Valley el más famoso, pero que Puerto Varas, por su característica, estamos hablando hace 20 años, y hubo mucha gente que se inspiró en eso para haber instalado ahí un hub nacional de innovación. Y bueno, y como suele ocurrir, lamentablemente en Chile quedó en una buena idea esa nueva. Pero han pasado 2 décadas, Pablo, y ha cambiado el mundo, ¿no? Totalmente, Mario. Ahora Puerto Varas ha liderado diferentes proyectos bastante interesantes a nivel nacional e internacional. Y así ya lo último, lo más reciente, es la creación del Patagonia Biotech Hub, que son varias empresas biotecnológicas
que se han unido y se han formado y están trayendo a profesionales extranjeros a trabajar acá, instalaron un laboratorio y estaban trabajando en eso bastante interesante y ambicioso al mismo tiempo, porque están postulando a varios proyectos y hay varias empresas involucradas bastante grandes de la región, específicamente en temas biotecnológicos. Bueno, Así que ahí eso está, ha sido un inicio. ahí está. Deberían haberlo hecho con un ecoparque, sí. Ahí estaría. Sí. Sí. Bueno, pero a lo mejor, Gastón, un próximo episodio de Transformaciones 2050 puede ser eso, tener más Sí. información, invitar a alguien, Pablo, que están trabajando en ese hub, porque la verdad es que salvo el reducido mundo de los especialistas, yo te diría que el promedio de los chilenos no tiene idea de proyectos como este, lo que tú estás contando. O sea, la gente sabe que es entretenido, bonito, sobre todo en este tiempo, ir a Puerto Varas, pero desde el punto de vista, y ahí es donde está el desafío un poco comunicacional de Fundación Chile con Todo, de lo que hablábamos al comienzo, de si tenemos este tonelaje de iniciativas interesantes, Mira, tienes nos tanta razón falta, que hay nosotros que difundirlo, a hay que Column. difundirlo. Le propusimos a Column hacer un ecoparque porque tiene mucho tema industrial y con un ecoparque tiene mejor desempeño económico, social y ambiental y mejor ordenamiento territorial. Entonces, Bueno, ya está la idea, así que podemos seguir ya, avanzando. ¿Mm? está la idea, y como Pablo es el director regional de Chile con Todo en Los Lagos, Claro. ese es el riesgo, Pablo, cuando se acepta la invitación a un conversatorio como este, en que puede salir con mucha pega, pero es parte de lo que estamos, ¿no? Está bien, Sí. pues para eso estamos, está bien. Para eso estamos. Ok, Esa es la gracia bueno, de los conversatorios, que salen ideas. y como quedan Muy bien. grabados y disponibles en YouTube, en Canal I en YouTube y en chilecontodo.cl, y va a estar también en otras plataformas, nos pueden cobrar la palabra. Así que, Paula, muchas gracias. Pablo, con la mirada y el aporte de regiones, que para nosotros es fundamental. Y bueno, con Gastón los esperamos para el próximo episodio, el tercero ya de este conversatorio Transformaciones con Visión 2050. Y a ver si mantenemos esto, que tengamos siempre la mirada femenina, el aporte de expertas que están en muchos campos en Chile innovando, y ahí veremos quién es nuestra región invitada en el próximo episodio. Gastón. Estupendo. Ok, Muchas gracias. muchas gracias, que estén muy bien. Vale, estén bien. Ustedes Adiós. también. Gracias. Chao, Chao, chao. chao. Chao, chao. Chao.